Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, 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 profe. buenas Hola, tardes. profe. Hola, profe. Hola. 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 Vamos a esperar 5 minutos a que terminen de conectarse los demás compañeros y vamos a arrancar. ¿Sí? Vamos a arrancar con las explicaciones y cómo va a ser todo. Hola, profe. Si tienen para merendar, pónganse para merendar, cosa que sea tipo una reunión de café o de mate y que sea algo divertido, que sea para charlar. Estoy viendo si conozco a alguien, si fue alguien alumno mío. Maxi, soy Mayra, soy del centro de estudiantes. Yo voy a estar acompañando acá la clase, cualquier cosa, mandame. Yo recién te puse como administrador, así que vas a poder compartir pantalla. Dale. Esperemos, no sé, 3 minutitos más y arrancamos. Sí, esperamos un ratito. Preparen el mate, el café, todo lo que quieran. Así se hace amena la clase. Bueno, ahí me dicen si se alcanza a ver. Sí, se ve bien, Sí, profe. Sí, profe. Se ve perfecto. Sí, se ve, profe. Sí, se ve bien.
Yo tampoco siento nada. No, no empezamos todavía. Vamos a esperar un segundito, 3 minutos más. Perdón, es No que pasa alguien nada. había puesto en el chat que empezaste a hablar, profe, y digo, no se me escucha nada. No, está bien. Bueno, esperamos 3 minutos más, que se hagan las y 5, 2 minutos más y arrancamos. Bueno, antes de arrancar, yo quería primero dar buenas tardes a todos y todas. Yo soy Mayra y bueno, desde el Centro de Estudiantes nos vemos muy contentos y contentas por estar organizando ese curso de farmacología dirigido a los estudiantes que estamos cursando o que ya hemos cursado de tercer año. Queríamos primeramente agradecer al docente Maximiliano Gatti por haber aceptado la invitación y por estar disponibilizando su tiempo, dándonos herramientas para que aprovechemos mejor el curso del área y que también lleguemos mejor preparados a los exámenes. También les quería comentar que las clases del curso van a estar grabadas para aquellos estudiantes que no pudieron conectarse ahora y también para los que necesiten repasar algún tema específico que fue desarrollado en la clase. La asistencia será a través de un formulario Google que vamos a estar subiendo en los aulas virtuales de Google Classroom. Va a ser como un cuestionario de 3-4 preguntas que también nos va a servir como una autoevaluación. Y bueno, eso, cualquier duda que tengan, ustedes tienen nuestros números de teléfonos, porque estuvimos durante toda la semana hablando con todos acá. Y nada, profe, si necesita algo, avísame, yo voy a estar acá atenta durante toda la clase. Bueno, Perdón, te hago una consulta. Yo no logro ver el temario. ¿Cuántas clases son? ahora yo se lo explico todo. Ahora le voy a explicar Perfecto, todo. muy amable, gracias. Yo tengo una duda con respecto a lo que dijo el Google Classroom. ¿En dónde encuentro el link, digamos, para poder entrar en el Classroom? Claro, el Google Classroom sería la plataforma que estuvimos esa semana, va entre miércoles y jueves, estuvimos enviando un mensajito con un código para entrar a la plataforma que es Google Classroom. Eso sería el Google Classroom. A mí no me la mandaron, a mí ¿Cómo? recién me mandó, a mí no me la mandaron, a mí recién Camila hace 5 minutos me mandó un mensaje con el link de la clase de Zoom porque yo me inscribí el viernes y no me habían mandado nada, ni el link de pago, ni el link del Classroom, nada. Y recién Camila me compartió esto, entonces me pude meter. Cierto. Joya. De última, yo dejo mi número de teléfono y en chat y me escribís y vemos. Bueno, dale. Bueno, primero buenas tardes. Como le dije, esto quiero que sea algo ameno y que hay gente que ya cursó, hay gente que ya la rindió a las materias de tercero, hay gente que está recibida, que me dijo que iba a venir a las clases, que no sé si están o no, pero bueno, el objetivo es empezar a introducirnos en el estudio de farmacología y también toxicología. Estoy con disfonía porque estoy con un proceso viral, no COVID, gracias a Dios, ya lo tuve, pero bueno, también nos enfermamos mucho los que practicamos todo medicina. Así que por más que usemos los equipos de protección adecuados. El objetivo de las clases están inicialmente determinadas los viernes a partir de las 6 de la tarde, decimos a partir de las 6 de la tarde y se extenderá 1 hora, hora y media, ¿sí? O a lo mejor 2, depende el interés de ustedes, ¿sí? Las clases pueden ser más amenas o menos, ¿sí? El objetivo es eso, sacarse las dudas. No van a ver mucha información en la pantalla, en las diapositivas no las van a ver mucho, sino lo que más bien va a ser es una charla de estudiar y cómo estudiar Goodman-Shillman. Yo lo tengo en forma digital para aquellos que no lo tengan o lo quieran estudiar. Como siempre digo, Goodman no muerde, y lo que vamos a empezar a hacer son las bases, estudiar las bases de la farmacología y las bases de la toxicología para cuando ustedes se sienten a estudiar farmacología les sea mucho más fácil. Lo ideal, ¿sí?, es que van a ver que yo les voy a decir cosas que en el libro obviamente no están, que son si pueden silenciarnos, mejor, así no hay interferencia.
Yo lo que les voy a decir es, voy a usar el Goodman-Gilman como base para dar las clases, pero hace mucho tiempo, del 99 que leo farmacología, de 1999, 98 la cursé, y en 1999 empecé a trabajar de fármaco, es decir, dando clases de farmacología, que fue lo que me hizo mantener la carrera, es decir, porque tenía que salir a trabajar. Así que leo todos los días farmacología, aparte de COVID. Así que bueno, todas las dudas que tengan, que vayan surgiendo, vamos a tratar de utilizar el chat, ¿sí? No usar los micrófonos, así podemos no superponernos no hacer interferencia, no superponernos con lo que estamos hablando. Utilicemos el chat en forma responsable y en relación a lo que estamos hablando. Si hay alguna falta de respeto por parte de algunos hacia ustedes o hacia mí, vamos a tratar de eliminarlo, porque vamos a hacer algo, si bien, como les dije, relajado, que obviamente con las bases de respeto que son necesarios siempre que haya interacción entre una persona, y en este caso 425 más, ¿sí? Que es lo único que yo les pido. Y me parece que el dicho cuando un burro rebuzna el otro se calla está bueno, ¿sí? Si no veo la pregunta del chat o porque se quedó muy atrás su pregunta, ¿sí? Me la vuelven a poner, ¿sí? Y no hay problema, la vamos contestando. Las preguntas que le dijo la compañera del centro de estudiante van a ser preguntas en relación a lo que estemos charlando acá, ¿sí? Las van a encontrar en Goodman, pero algunas cositas de relación son las que más me interesan. Y vuelvo a decir, yo cuando estudiaba farmacología y cuando enseñaba farmacología, yo les decía a todos, y sobre todo en tercer año, cuando fui tutor de tercero, farmacología le dedican 1 hora de estudio por día. No le estoy pidiendo más que 1 sola hora de farmacología por día. Si estudian semio, micro, pato, clínica, lo que sea, fármaco, sí, necesito 1 hora para poder entender. ¿Estamos? Y a lo mejor sea medio aburrido la clase para aquellos que ya tienen todos los conocimientos, pero como les digo, vamos a empezar a tratar de integrar aquello que hacemos en la práctica, ¿sí? Sin perder el eje de la base del estudio. ¿Estamos? ¿Sí? No se preocupen que no es un curso muy difícil, si no vuelvo a decir orientar en farmacología general, que vamos a hacer farmacocinética, vamos a hacer farmacodinamia y las partes de la toxicología. Está planteado en 9 encuentros, pero pueden ser más, y hasta podríamos terminar, si Dios quiere, cuando ustedes terminen el receso de julio o más, ¿sí? Por lo general nos quedamos acá, nos encontramos a las 6 de la tarde todos los viernes, y vuelvo a decir, puede ser 1 hora, hora y media, 2, 45 minutos, depende lo que ustedes vayan procesando y cómo lo vayan procesando. El único inconveniente que puedo llegar a tener para no dar la clase es por el hijo que estoy esperando, que se llama Bautista. Es mi primer hijo y calculo que no sé si va a haber otro. Pero bueno, es lo que me hace feliz. Y bueno, así que lo único que puede suspender la clase, si sucede algo con él, estamos de 17 semanas embarazados, así que les aviso solo eso. O que me quede sin voz, estamos, pero por lo pronto el compromiso ya lo acepté, y ustedes me van a ir comentando si les gusta o no les gusta. A lo mejor la clase les parece muy básica y no nos encontramos en el próximo encuentro, ¿sí? Espero que sí, espero que los 437 que están puedan volver a comunicarse y que tengan salud. Bueno, para empezar y hablar un poquito de la farmacología y la toxicología. La farmacología es la rama, ¿sí?, de las ciencias médicas que se dedica al estudio de los fármacos, ¿sí? Y la toxicología, obviamente, es una rama de la farmacología, es una especialización de la farmacología que estudia los tóxicos, ¿sí? Todo lo relacionado a los tóxicos, ¿sí?, se va a encargar la toxicología.
y la farmacología como rama de la medicina de los fármacos. Nosotros a veces tomamos como sinónimo qué es un fármaco, qué es una droga o qué es un medicamento. Y a veces hacemos el mal uso de este término, que está bueno, ¿sí?, aclararlo. Y tendríamos que empezar, ¿sí?, con lo que es la definición de droga. La definición de droga va a ser a cualquier sustancia, ya sea orgánica o inorgánica, en cualquier estado de la materia, ya sea un líquido, un sólido o un gas, que va a modificar una función fisiológica. La va a modificar en más o la va a modificar en menos. Pero eso es una droga, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos como el concepto de droga y se nos vienen las de uso ilegal, es decir, las ilícitas. Pero bueno, acá estamos haciendo hincapié en esa definición. ¿En qué droga? La es cualquier sustancia, ¿sí?, orgánica o inorgánica, en cualquier estado de la materia, que va a modificar una función fisiológica. ¿Qué va a hacer? ¿La va a aumentar o la va a disminuir? Pero eso es lo importante de la definición. ¿Por qué? Porque modifica una función fisiológica. Por lo tanto, lo que tiene farmacología como complejidad es saber las funciones fisiológicas. Ninguna droga, ni por más nueva que sea, ni por más que esté en investigación, crea una función fisiológica nueva. Nunca, ¿sí? Sino lo que va a hacer es aumentarla o disminuirla, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, la pilocarpina, que es una droga que se utiliza para el tratamiento del glaucoma, uno de sus usos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a decir que va a disminuir la presión intraocular porque va a producir un efecto de miosis en el ojo, aumentando la apertura del ángulo iridoesclerocorneano. Eso lo vamos a ir estudiando después, ¿sí?, cuando ustedes agarren drogas colinérgicas o parasimpático-miméticas, y van a entender eso. Entonces, la función de miosis del ojo, ¿se produce? Sí. Lo que va a hacer la pilocarpina va a ser aumentar esa función ocular a través de un receptor específico, pero ese sería el funcionamiento de la droga. Ahora, algunos están tomando mate, algunos otros están tomando café, ¿sí?, a lo mejor una leche chocolatada, pero en realidad están tomando un líquido, ¿sí? ¿Ese líquido es una droga? Sí, se podría considerar como una droga. ¿Por qué? Porque ese volumen que ustedes estén tomando va a distender la capacidad gástrica, va a aumentar el vaciado gástrico, va a aumentar la velocidad de absorción a nivel intestinal, se va a absorber el agua, ¿sí?, y se va a distribuir por el cuerpo y vamos a aumentar el ritmo de diuresis. Fíjense que de esta sustancia ya estamos diciendo, bueno, está actuando como una droga. Ahora, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono lo conocemos como un gas tóxico y sobre todo en esta época, por favor, ustedes son estudiantes de medicina, muchos estudiantes han tenido intoxicaciones graves, mortales por monóxido. Acuérdense de ventilar los ambientes mientras estudian, sobre todo la calefacción, ¿sí?, de las habitaciones donde están, ¿sí? Traten de calefaccionar con estufas permitidas y no con las cocinas, por favor, ni con el horno. Pero bueno, todo depende de la situación socioeconómica de cada uno, pero para dormir apagan todo, por favor, y se ponen 2 o 3 colchas sin una fuente segura de calefacción, por favor. Dicho esto, volvemos al monóxido. El monóxido usted lo conoce como un tóxico, ¿sí? Entonces, ese tóxico, ¿qué va a hacer? Se va a ingresar por una vía de administración, que después la vamos a ver algún día, que es a través de vía inhalatoria, pasa al torrente sanguíneo y ahí en el torrente sanguíneo compite, ¿sí?, con el oxígeno por la unión a la hemoglobina y le gana porque tiene más afinidad. Entonces se une esa hemoglobina, la desplaza, ¿sí?, al oxígeno y genera una hipoxia. Entonces esa distribución de oxígeno hacia los tejidos es menor. Entonces está alterando una función fisiológica, sí, está produciendo una hipoxia tóxica o una tipo anemia, entre comillas, tóxica.
Entonces, ese podría ser considerado una droga, sí. Naturalmente nosotros lo vamos a presentar como un tóxico y no como una droga, pero bueno, podemos hablar, ¿sí? Para que entendamos el concepto de droga. Ahora, ¿qué es un fármaco? Un fármaco es cualquier sustancia, por lo tanto, droga, que se utilice para un tratamiento o un diagnóstico de una afección, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo tratamiento? Porque nosotros decimos, bueno, con los tratamientos usamos los medicamentos, tenemos una angina por estreptococo, le vamos a dar la penicilina, ¿sí? Tengo unos edemas en miembros inferiores, necesito aumentar la pérdida de líquido, vamos a dar un diurético, y con eso estamos de acuerdo. Para eso usamos los fármacos, para un tratamiento de una noxa o una afección particular. Pero hay algunas veces que usamos estos fármacos para hacer diagnóstico. Si hay respuesta al tratamiento instaurado, por lo general se considera retrospectivamente el diagnóstico que estábamos sospechando, ¿sí? Por ejemplo, en una crisis aguda gotosa, cuando el paciente tiene la articulación del primer metatarsiano del pie inflamada, roja, caliente, y que sospechamos que es una crisis gotosa que se llama podagra, nosotros le damos una sustancia que se llama colchicina, que ya después la vamos a nombrar, la vamos a ver también, y el paciente empieza, ¿sí?, a ceder ese dolor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, retrospectivamente, podemos hacer el tratamiento, es decir, el diagnóstico clínico por la semiología que tiene, pero a través de la instauración de este tratamiento también nos confirma lo que estábamos sospechando. Bien, y medicamento, la definición de medicamento es cualquier fármaco, ¿sí?, junto con los excipientes, ¿sí?, los excipientes que sean necesarios, como sería el producto final. Ese producto final formado que va a tener millones de marcas registradas o marcas o nombres magistrales. Siempre acuérdense de estudiar la droga, el fármaco, por su principio activo, ¿sí? Cuando vean un medicamento, cuando vean la cajita, cuando vean la ampollita o cuando vean el frasco, fíjense siempre el principio activo y es lo que ustedes tienen que recordar. Y como inicio de este estudio de farmacología, yo siempre les digo, estudian las drogas madre. Después, la que es la hermana, la que es la prima, la que es la tía, es decir, las que están emparentadas en el mismo grupo, cambian un poquito en las características, en la farmacodinámica, en la farmacocinética, que mejoran a lo mejor el plan de tratamiento, pero si ustedes saben la droga madre, después el resto la pueden entender mejor, ¿sí? Entonces, a lo mejor no van a estudiar todos los fármacos, ¿sí?, de entrada. Obviamente que después sí, a medida que ustedes vayan estudiando, vayan pasando años en la carrera, van a tener que ver diferentes medicamentos, ¿sí? Y el medicamento hace hincapié entonces en ese fármaco más los excipientes. Esos excipientes son aquellos que le van a dar color a la presentación, le van a dar aroma, le van a dar olor, le van a dar sabor, van a utilizarse como vehículo del fármaco. No es lo mismo pensar en darle un tratamiento, como dijimos, de penicilina a un adulto mayor, ¿sí?, que a un paciente pediátrico. Un paciente pediátrico por su edad directamente no te va a querer tomar y no va a poder tragar una pastilla del tamaño que tiene la penicilina oral que se da. ¿Se entiende? Entonces, eso haría en realidad a las definiciones de diferencia entre lo que es una droga, un fármaco, ¿sí?, o un medicamento. Sí, ahí nos dice Chelsea si puede ser también para prevención. Sí, un fármaco, ¿sí?, un medicamento también se puede utilizar con ese objetivo. Estamos con respecto a la prevención, sí, al diagnóstico, a la prevención o al tratamiento. Lo que pasa que, bueno, no nos vamos a meter en conceptos de medicina y sociedad porque sería un poquito más complejo ya, pero vamos a quedarnos en fármaco. Pero está bien la aclaración que me hicieron por el chat. El ejemplo, ¿sí?, de prevención, muchas veces nosotros podemos prevenir
En este caso, como están hablando mucho, ¿sí? Si se usa o no se usa, estamos la ivermectina para la prevención del COVID. Todavía no hay estudios bien determinados de que si esa sustancia podría, ¿sí?, prevenir o no, ¿sí?, la infección y el cuadro clínico leve de COVID. Todavía se están haciendo, no hay nada claro, pero hay una sustancia que se llama carragenina, ¿sí? No les voy a dar nombres comerciales, pero es un spray nasal que aplicado en forma tópica diaria, ¿sí?, eso genera disminución del riesgo de infecciones virales, no COVID, pero de las infecciones respiratorias de vía aérea superior en los procesos de otoño-invierno, ¿sí?, ese producto podría ser utilizado para prevenir la infección, ¿sí?, de la adherencia de virus, ¿sí?, respiratorios en el tracto respiratorio, sobre todo en el tracto respiratorio superior. ¿Estamos? Los anticonceptivos, las vacunas no entran como drogas, si bien modifican una función fisiológica que es el estado inmune, ¿sí? Las vacunas no ingresarían como drogas o fármacos, entran como un apartado especial, tienen hasta su forma de notificación especial. Y los anticonceptivos son unos, como en realidad lo estaríamos tomando como un ejemplo de planificación familiar, ¿sí?, más que de prevención de un embarazo no deseado, sí, estaríamos hablando de una forma de planificación familiar. Yo, para no detenerme, vamos a hacer preguntas específicas y después cuando yo dé los ejemplos, si quieren preguntarme en forma particular de algo especial, lo hacemos. No voy a dar opinión de tratamientos así, no perdemos el eje de la clase, ¿sí? Y no se aburre el resto. Dentro de lo que es las ramas de la farmacología, hay un montón de ramas, ¿sí?, de la farmacología. Una, por ejemplo, se llama la farmacología, la farmacognosia, que estudia el origen de los fármacos. Y cuando estudien de Goodman, Shillman, van a ver que siempre en los capítulos aparece un poquito de historia. No la salteen, ¿sí? A veces son poquitos párrafos y está bueno ver el origen de cómo se investigaron y cómo se descubrieron muchos de los fármacos que estamos utilizando ahora. Uno de los ejemplos que yo más le digo, ¿sí?, es de la digoxina, que sale de una planta que se llama digital lanata. Y antes la gente entraba en edema agudo de pulmón con insuficiencia cardíaca y recurría al médico o al curandero que tenía. Y bueno, hasta que se vio que la persiguieron a la curandera, que de dónde sacaba la medicación, que hacía que esos pacientes dejen de tener esa expectoración hemoptoica que puede ver hasta el lavado de carne, como se dice en el edema agudo de pulmón descompensado, y se dio cuenta que estaban utilizando esa plantita que se llama digital lanata, que va a dar el principio activo de un fármaco que se va a llamar digoxina. Desde la farmacognosia hasta la farmacología clínica, que se encarga también de la investigación de los efectos de los fármacos, medicamentos o drogas en población, como habrán estado hablando sobre todo este último año de las fases de investigación de los fármacos, de la fase 1, 2, 3, 4, de la investigación en población, hay millones de ramas, ¿sí? Pero, sobre todo, las dos que vamos a tener más hincapié, que es la que vamos a ingresar ahora en el estudio, vamos a hacer la farmacocinética y la farmacodinamia. Y a propósito ahí, yo les remarqué, dividiendo la palabra en dos partes, ¿sí?, farmacocinética y farmacodinamia. Si cortamos ahí a la mitad la palabra, la farmacocinética cortada, la segunda parte de la palabra empieza con C. Y de farmacodinamia empieza con D. Entonces, para que nos quede a nosotros, no para decirlo en el examen, pero para que nos quede dentro de
nuestra cabeza, cuando nos pregunten qué estudia la farmacocinética, en nuestra cabeza se tiene que venir es lo que el cuerpo le hace a la droga. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son esas fases de la farmacocinética, y cuando nos digan qué estudia la farmacodinamia, ¿sí? Es al revés, es lo que la droga le hace al cuerpo. Estamos en forma general, después la vamos a ver. La farmacodinamia se va a encargar de estudiar del mecanismo de acción, las acciones y los efectos que produce las drogas en nuestro cuerpo. Pero ya sabemos, como anticipación, que ninguna droga va a crear ninguna función fisiológica nueva, sino lo que van a hacer es modificar una preexistente, disminuirla, aumentarla y podemos decir hasta siquiera bloquearla. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Obviamente que este es un esquema de mis apuntes viejos de farmacología, y para no tener problemas, porque sabía que iba a estar grabado esto y se puede difundir, y no pedí derechos de autor de imágenes ni nada por el estilo, más que las que voy a presentar. Lo que vamos a ver son esquemas así, en puño y letra, como si estuviéramos con un pizarrón, como si estaríamos en la tutoría, pero bueno, es lo que vamos a empezar a estudiar de la farmacocinética. La definición, ¿sí?, correcta, teórica, académica, que podemos decir, es que es la rama de la farmacología que se encarga del estudio de ¿qué? Del ADME, el ADME de las drogas. La absorción, ¿sí?, la distribución, el metabolismo y la excreción o eliminación. Ya vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿sí? ¿Ustedes ven el cursor? ¿Alguien que me conteste? Sí, profe. Sí, profe. O también, fíjense, que podemos hablar de LADME, ¿sí? Y ponemos la L adelante, la liberación. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Si ustedes tienen un Goodman viejo, la liberación no la van a encontrar, ¿sí? Pero en los más nuevos sí está, ¿sí? Porque antes había en otros libros de farmacología que daban la liberación y Goodman después la incorpora hace un par de años, ¿sí? Y no al principio. Entonces, eso se encarga el estudio de la farmacocinética. Y para que veamos este esquemita acá, yo acá les puse fármaco. Podríamos haberle puesto droga o podríamos haberle puesto también medicamento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de entender el comportamiento de una droga, ¿sí?, de la fase que cumpla todas las fases de la farmacocinética. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que algunas drogas o fármacos, medicamentos, gente, ustedes ya saben la definición. Si digo droga, fármaco, medicamento, ustedes ya saben que las diferencias cuáles son, ¿sí? Y no utilizo el lenguaje inclusivo porque no me sale y me parecería más tedioso todavía la clase, ¿sí?, si hablo en el esquema, en el lenguaje inclusivo. Entonces, este fármaco, que lo tenemos acá, ¿sí?, que va a tener esta flechita, ¿sí?, que va a ingresar este cuadrado. Este cuadrado que les dibujé acá va a representar el compartimiento vascular. El compartimiento vascular, ya sea circulatorio, que puede ser arterial, puede ser venoso, puede ser linfático, ¿sí? Este proceso que vamos a ver acá, que ahora lo vamos a hablar con más detalle, va a estar administrado por una vía de administración, que también la vamos a empezar a nombrar, la vamos a empezar a relacionar, y va a llegar, ¿sí?, ¿a dónde? Al compartimiento vascular. ¿Eso qué es? Eso es la absorción. Entonces, desde el sitio de administración, de la vía de administración, y la llegada del fármaco al compartimiento vascular va a ser el proceso de absorción. Ya después lo vamos a volver a repetir. ¿Qué puede suceder? ¿Sí? ¿Por qué pusimos la L antes de la A? Porque hay
veces que podemos utilizar fármacos que se liberen gradualmente, y una vez que se liberan gradualmente van a absorberse, ¿sí? El ejemplo de esto muy característico o más conocido que pueden decir es la aplicación intramuscular de la penicilina G-benzatínica. La penicilina G-benzatínica viene en un frasco ampolla que viene con un líquido disolvente, pero que hace que sea una sustancia muy, muy pesada, no tan disoluble, tan fácilmente disoluble, cristaliza muy rápido, ¿sí? Entonces hay que tener buena técnica para la aplicación de la penicilina G-benzatínica. Y lo que nosotros vamos a hacer con la aplicación intramuscular, que es una aplicación intramuscular profunda, dejarla en el músculo, dejarla entre las fibras musculares, ¿sí? En el intersticio de esas fibras musculares, y ahí, una vez que se quedó depositada, se va a ir liberando gradualmente y va a ingresar al compartimiento vascular. Esa liberación de esa penicilina va por lo general a cubrir un efecto de casi un mes. Algunos dicen 24, otros dicen 28, pero la duración del efecto, ¿sí? De la liberación del fármaco le da una duración total de un mes. Y el otro ejemplo sería los fármacos de liberación prolongada o los fármacos de liberación cronometrada que se toman vía oral. Vienen dispositivos, vienen cápsulas que se van a ir rompiendo en forma gradual a medida que vaya transitando el tubo digestivo, principalmente estómago e intestino, y van a ir liberando pequeñas cantidades de ese fármaco hacia la circulación y se van a absorber obviamente a través de atravesar, ya vamos a ver qué, pero son las mucosas gastrointestinales, ¿sí? Entonces, por eso hacemos ese hincapié entre que, dependiendo la vía de administración y dependiendo el medicamento que estemos utilizando, a veces vamos a tener la L antes de la A, que sería la liberación del fármaco, y la siguiente, ¿sí? Absorción. Bien. Una vez que la droga ingresó al compartimiento vascular, inicialmente se va a encontrar así, como fármaco libre. ¿Qué significa eso? Que va a tener capacidad para estar como tal en el compartimiento vascular, ¿sí? En la sangre. Pero dependiendo la composición de ese fármaco, se va a empezar a unir a proteínas plasmáticas. Esta unión a proteína plasmática, la más importante, va a ser la albúmina, pero también todas las globulinas participan muchas veces en lo que son esa capacidad de unión al fármaco. Como yo les digo, una vez que ingresa al compartimiento vascular, se ponen en bandeja, ¿sí? Esas bandejas los van a ayudar ¿a qué? A ser vehiculizados por la sangre. ¿Por qué? Porque la proteína, como ustedes saben, las proteínas plasmáticas, le van a configurar, le van a dar la capacidad de ser o transportarse en un medio líquido, por lo tanto van a ser hidrosolubles, ¿sí? Entonces, hay drogas que van a tener fármacos que van a tener mayor unión a proteína plasmática y hay otros que van a tener poca unión a proteína plasmática, por lo tanto podemos inferir que los que tengan poca unión a proteína plasmática van a tener capacidad de ser hidrosolubles y transportarse como tal en la sangre. Esto lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a repetir, lo vamos a poner en la clase próxima, ¿sí? Que vamos a empezar a hablar de distribución y metabolismo, así que, pero es un pantallazo para que veamos cuáles son todos los pasos de la farmacocinética. Pero en condiciones fisiológicas normales, no estamos hablando en situaciones patológicas, que es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Excepto cuando empecemos a estudiar algún fármaco. En situaciones normales, ustedes saben que las membranas endoteliales, ¿sí? El epitelio simple plano que recubre los vasos sanguíneos es continuo, ¿sí? Y tiene uniones intercelulares. Esas uniones intercelulares, ¿sí? Del compartimiento vascular van a pasar sustancias hacia el resto del cuerpo humano
Entonces, pero no deja pasar ¿qué? Proteínas. Esta parte no pasa en condiciones fisiológicas normales. No estoy hablando que tenga un proceso inflamatorio y que las uniones intercelulares puedan, ¿sí?, abrirse y dejar pasar. Eso es otra excepción, pero no estamos hablando de lo que pasa fisiológicamente en este caso. Entonces, este fármaco libre es el que va a poder atravesar el compartimiento vascular y llegar, por ejemplo, a algunos sitios que llaman sitios de depósito o sitios de almacenamiento. Inicialmente también va a estar como fármaco libre y después se va a unir al depósito. Por lo general, les preguntan ¿y a qué parte se une el depósito? Y ustedes lo que tienen que contestar a las proteínas tisulares del depósito. No todos los depósitos tienen gran concentración de proteínas, hay algunos fármacos que se van a depositar en tejido graso, pero la respuesta sería esa. Pero también vuelvo a decir, la clase que viene, cuando empecemos a hablar de distribución, vamos a ver ejemplos para que ustedes tengan posibilidad de utilizarlos, ¿sí? Fíjense que este fármaco libre también es el que va a llegar ¿a dónde? A un sitio de acción, que es donde va a generar el efecto deseado, pero ojo, que acá les puse eso, porque después si lo buscan en Goodman y Shillman van a ver que está similar. También pueden ingresar a un sitio de acción que sea no deseado. Entonces, y tengan acción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos pueden o no tener una selectividad por la función que nosotros queremos modificar. Un ejemplo para que lo entendamos, pero vuelvo a decir, después va a ser un concepto que volvamos a retomar. Si yo doy una droga que actúe en el sistema nervioso central con respecto al efecto antidepresivo o un efecto antipsicótico, yo debería ir a modificar la función, ¿sí?, específica en el neurotransmisor que el paciente tiene alterado para lograr el efecto antipsicótico o antidepresivo. Pero muchas veces no se logra y se modifica toda la función del funcionamiento de ese neurotransmisor, valga la redundancia, función de ese neurotransmisor, y puede aparecer lo que se conocen como efectos no deseados, ¿sí?, pero que comparten la acción, es decir, comparten el receptor, comparten, lo que se cambia es el sitio, ¿sí? En vez de estar a lo mejor en región frontal, está en región temporal, en región occipital, en la zona gatillo emética del bulbo, es decir, pero la modificación, como no es específica por un área y no es selectiva por un área, lo puede lograr. Y después, este fármaco libre también, fíjense que es el que está generando la acción, puede ir a sitios de metabolismo. Esos sitios de metabolismo, después lo vamos a ver, pero el órgano, la glándula más importante en lo que es metabolismo sabemos que es el hígado, y cuando pase por el hígado, que ya también lo vamos a ver, va a transformarse este fármaco en metabolitos. Y yo ahí les puse A y metabolito I. Metabolito activado o metabolito inactivado. Después vamos a ver cómo es eso, pero para que tengan una orientación, ¿cómo sé que ese es un metabolito activado? Y porque tuvo que haber vuelto al compartimiento vascular y generar una acción. ¿Y cómo sé que es un metabolito inactivado? Y bueno, el metabolito inactivado probablemente, que está acá, pase directamente a la vía de excreción, ¿sí? Ahí me preguntan si esos efectos deseados o indeseados tendría que ver con el principio activo que posee el fármaco. Sí. Ahí eso es lo que estamos diciendo, que en relación al mecanismo de acción que tenga el fármaco, cuando actúa en el sitio que queremos, va a lograr el efecto deseado, pero cuando actúa en un sitio que no es el que queremos, va a ser un efecto no deseado. Eso es con respecto al mecanismo de acción, pero después hay efectos adversos, ¿sí?, que se pueden producir por otros mecanismos que no sean específicos por el mecanismo de acción, sino por la hipersensibilidad, o hay otros mecanismos que no se conocen que van a ser idiosincráticos, ¿sí?
Después, yo lo que les quiero es una introducción. Después, cuando hablamos de farmacodinamia, en las clases siguientes vamos a sacarnos todas estas dudas, pero por lo pronto, si no, no seguimos. Y sí, la parte de los metabolitos, como le dije, este fármaco va a llegar a los sitios de metabolización, y de esos sitios de metabolización se puede transformar en un metabolito activo y en un metabolito inactivo. ¿Cómo sé que es un metabolito activo? Y por qué tuvo que cumplir una acción. Y para poder cumplir una acción, ¿qué hizo? Volvió al compartimento vascular y llegó a un sitio de acción que puede ser deseado o no deseado, ¿sí? Después vamos a ver que hay algunas excepciones, ¿sí? Que también, pero cuando empecemos a estudiar un poquito más, que hay algunas drogas que pueden hacer esto: ingresar por la vía de administración, metabolizarse, ¿sí? Activarse y después ingresar al compartimento vascular. Pero eso yo se los voy a dar cuando veamos metabolismo. Ahora estamos explicando las ramas generales, haciendo un pantallazo de lo que es la farmacocinética. Y el último paso que puede hacer el fármaco libre es ir a los sitios de excreción, a todas las vías de excreción que ustedes conozcan. Las vías de excreción, la más importante en cantidad, va a ser el riñón, a través de la orina, pero no todos los fármacos se eliminan por riñón. También pueden eliminarse por bilis, una buena cantidad, y materia fecal, es decir, fármacos que no se hayan absorbido o que hayan actuado solo en la luz gastrointestinal. Y también pueden liberarse por cualquier vía, es decir, por saliva, por secreciones genitales, por secreciones nasales, por lágrimas, ¿sí? Pero muchas veces eso nos determina que el paciente estuvo expuesto al fármaco. Muchas veces encontrar esos fármacos o esas drogas en esos humores nos dicen muchas veces que el paciente estuvo expuesto, ¿sí?, a ese fármaco, y no nos sirve para ¿qué? Para una excreción cuantitativa, es decir, en cantidad, pero sí nos va a servir en calidad, es decir, cualitativamente, ¿sí? O también el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, para la mayoría de los fármacos, no es una vía de excreción en cantidad importante, pero para algunas excepciones sí. Cuando estamos hablando algún día, cuando estudien anestésicos generales inhalatorios, van a ver que hay algunos que se eliminan el 100%, ¿sí?, por vía respiratoria. O por ejemplo el tóxico que estuvimos hablando, el monóxido, ¿sí?, solo se va a eliminar por vía respiratoria. Pero acuérdense que el monóxido lo vamos a presentar como un tóxico, ¿sí? Si bien es una droga, acuérdense que cuando estén en un examen y les pregunten por monóxido, lo que vamos a decir que es un tóxico, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo un poquito el repaso, el fármaco se va a administrar por una vía de administración, también se puede dejar en un lugar para que se libere, va a llegar al compartimento vascular, inicialmente se va a encontrar como fármaco libre, y una vez yo les fui demostrando que primero va al sitio de depósito, que después va al sitio de acción, que después va al sitio de metabolización y después va al sitio de excreción, como una forma de organización de la clase y del concepto. Pero ustedes saben que cuando el fármaco llegó a circulación sistémica, que está en el callado de la aorta, se fue para todo el cuerpo. Y parte de esa droga ya está en el hígado, parte de esa droga está en el riñón, y parte de esa droga también se encuentra en el sitio de acción, y parte se encuentra en el sistema nervioso central si puede penetrar, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver después con la distribución, ¿sí? Pero en forma de organización, yo les dije, bueno, el fármaco va a los sitios de depósito, va a los sitios de acción, va a los sitios de metabolismo y va a los sitios de excreción. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este fármaco libre comienza a descender, ¿por qué comienza a descender? Porque se metaboliza, entonces pierde la cantidad que es, o directamente se excreta, es decir, usa alguna vía de excreción, ese fármaco libre comienza a descender. Entonces, el que está unido, ¿qué hace? Vuelve como fármaco libre. El que está en el sitio de depósito vuelve al compartimento vascular. El que está en el sitio de acción, si no se destruyó en el sitio de acción, si no se metabolizó, si no pasó nada, también va a salir, todo por gradiente de concentración, ¿sí?, del sitio de acción, y va a llegar a, nuevamente, se me perdió, esperen,
y va a llegar nuevamente ¿a dónde? Al compartimiento vascular. ¿Se entiende? Los únicos lugares en los cuales no se puede hacer la flecha inversa es del metabolismo a fármaco libre o ni de la excreción al fármaco libre. ¿Por qué? Porque si se metabolizó, ya se pierde el fármaco. ¿Se entiende? Se transforma en un metabolito y que tiene otro nombre, que deja de ser del fármaco original que yo administré. ¿Puede tener actividad? Sí, puede tener actividad, pero deja de ser el fármaco que yo administré. Y el que está en excreción, ya está en excreción, nunca va a poder volver al compartimiento vascular. Otra O sea, cosa... profe, disculpe. Sí. Cuando el fármaco libre comienza a descender porque se metabolizó o se excretó, el que estaba unido a proteínas es como que se desune y vuelve a ir al compartimiento. Exacto, eso ya después lo vamos a ver, pero sí, acuérdense que está en el compartimiento, pero si yo les digo, por un ejemplo, pero en la clase que viene lo vamos a volver a repetir. Yo tengo 10 partículas de fármaco en el compartimiento vascular y digo tiene una unión a proteína plasmática del 80%. ¿Sí? Ese 80% de las 10 partículas que yo administré, 8 van a estar unidas a proteína plasmática y 2 van a estar como libre. ¿Cuándo? De esas 2 que estaban como libres, actuaron, fueron al metabolismo, fueron a las vías de excreción, disminuyeron, cayeron a 1, cayeron a 0, en vez de quedar 10, ya quedaron 8. Entonces, esas 8 van a tener que seguir manteniendo la misma proporción, 20% como libre y el 80% como unidad proteína plasmática. Por lo tanto, 8 de esas 8, ¿sí? 8 por 8 es 64, bueno, aproximadamente 6, ¿sí? 6 y media irían unidas a proteína plasmática y las otras 1 y media estaría como fármaco libre. Siempre se va a mantener esa relación entre fármaco libre y fármaco unido. Es decir, cuando el fármaco libre disminuye, vuelvo a decir, sale de los sitios de depósito, puede salir de los sitios de acción, puede salir de la unión a proteína plasmática. Es más, se considera un sitio de depósito intravascular a la unión a proteína plasmática, ¿sí? Pero vuelvo a decir, va a ser tema para la clase que viene. Dice, una pregunta me dicen, ¿puede ser que frente a la acumulación no se libere el 100%? Sí, eso lo vamos a ver cuando hablamos un poco de farmacocinética clínica. Y también después en la clase que viene yo se los voy a mostrar que dependiendo de la unión en ese sitio de depósito, hay uniones casi irreversibles, ¿sí? Pero después vamos a hacerlo. El metabolito activo es eliminado y disminuye el fármaco libre. ¿Es cierto? Sí, cuando uno se metaboliza, cuando el fármaco se metabolizó, ya deja de ser fármaco libre original, pasa a ser metabolito. Y si es un metabolito activo que volvió al compartimiento vascular, va a pasar lo mismo. Ese metabolito se va a unir a la proteína plasmática, va a ir a los sitios de depósito, va a ir al sitio de acción, etc. Bien, sigamos así, no nos detenemos. Y el otro esquema que quiero que ustedes se acuerden, ¿sí? O el otro concepto, perdón, que quiero que ustedes se acuerden, que se puede fundamentar, no está descrito así en Goodman, que acá ponen eliminación, ¿sí? En vez de excreción van a poner eliminación. ¿Cómo vamos a definir la eliminación? Después vamos a volver a definirla, pero vamos a decir que es la desaparición del cuerpo del fármaco que yo administré, del fármaco administrado, ¿sí? O del fármaco que se indicó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la eliminación, ¿qué sería? Si yo estoy diciendo que es la desaparición del fármaco dentro del cuerpo, ¿cómo puede desaparecer? Puede desaparecer por excreción y puede desaparecer por metabolización. Entonces, a veces damos como sinónimo excreción y eliminación, pero tengan la salvedad, tengan en cuenta eso, que una vía de eliminación es la metabólica y otra vía de eliminación son las vías de excreción. Y hay fármacos que usan una, hay fármacos que usan la otra y hay fármacos que usan las dos. Por lo tanto, decir eliminación puede ser metabolismo más excreción o excreción. ¿Se entendió? Bien. Entonces,
acá empezamos a hablar hoy de lo que va a ser la absorción de los fármacos. Y volvemos al concepto de qué es la absorción. Como nosotros dijimos, la absorción es el pasaje del fármaco desde el sitio de administración y la llegada al compartimento vascular. Previamente, ¿pudo haberse liberado? Sí, pudo haberse liberado, tener el proceso de liberación desde el sitio de aplicación y la llegada al compartimento vascular. ¿Eso de qué va a depender? De muchos factores, pero eso sería la absorción. Y lo que nos tiene que quedar en claro es que si yo quiero que un fármaco se absorba, es decir, que llegue al compartimento vascular, sí o sí va a tener efecto sistémico. Es decir, yo voy a lograr un efecto sistémico para esa droga, ¿sí? Entonces, si yo quiero que una droga se absorba, sí o sí estoy diciendo que esa droga o ese fármaco va a tener un efecto sistémico. Un efecto, ¿por qué? Porque pasó a circulación sistémica. ¿De qué va a depender la llegada a esa circulación sistémica? Y bueno, va a depender de las vías de administración que después lo vamos, ¿sí?, a desarrollar. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la absorción? ¿Sí? Y si podemos hablar de una cinética de absorción. Para entender un poquito, ¿sí?, yo sé que acá viene una parte ardua, media difícil, pero recuerden que la membrana plasmática, la bicapa fosfolipídica, ¿sí?, es selectivamente permeable y que hay diferentes modos de penetración y transporte. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos dicen cuáles son los factores que determinan, tenemos que pensar que van a ser todos aquellos que me determinen el pasaje a través de las membranas plasmáticas. Es decir, ¿cuáles son esos factores que me determinan que ese fármaco se pueda absorber y llegue al compartimento vascular? Si nos imaginamos algo, que ponemos una sustancia, ¿sí?, aplicada en la superficie de la piel, en esa superficie de la piel, ¿qué va a suceder? Si tiene capacidad para atravesar las membranas plasmáticas, ¿qué significa? Que va a tener liposolubilidad, se va a comportar como una sustancia liposoluble, va a atravesar todas las capas de la epidermis, va a llegar a la dermis, y en la dermis, donde están los vasos sanguíneos, va a difundir al compartimento vascular y va a lograr el efecto sistémico. ¿Se entiende? Entonces, va a atravesar un montón de capas, porque acuérdense que la epidermis era un epitelio estratificado, y después va a tener que atravesar la capa, ¿sí?, del compartimento vascular, las membranas, ¿sí?, de la pared del vaso sanguíneo, que por lo general, como son capilares, van a ser la membrana plasmática, ¿sí?, del endotelio. Entonces, esa sustancia se absorbió porque atravesó toda la epidermis y llegó a la dermis. Ahora, si yo digo, bueno, se lo voy a administrar por vía oral, ¿de qué va a depender la absorción? Bueno, la absorción también va a depender ¿de qué? De la liposolubilidad que tenga esa sustancia. Pero como el intestino, el órgano por excelencia de absorción, sustancias que sean hidrosolubles también se van a poder, ¿sí?, absorber por esa vía, por la vía oral. Las vías mucosas, la vía nasal, la vía ocular, ¿sí?, la vía inhalatoria, la vía intramuscular, la vía subcutánea, todas esas vías van a necesitar el proceso de absorción. ¿Qué significa? Que una vez administrado en el sitio específico, van a tener que atravesar 1, 2, cientos de membranas para llegar al compartimento vascular y absorberse. Por lo tanto, el espesor de las membranas que tenga que atravesar, la cantidad de barrera que tenga que atravesar, va a interferir con la absorción. Cuando sea más fina la membrana, cuando sea única, va a ser más fácil la absorción. Cuando sea gruesa, va a ser diferente, ¿sí? Entonces, si planteamos la absorción por efecto de piel, ¿sí?, a través de lo que se llama transdérmico, o la vía oral, ustedes fácilmente me pueden decir que la vía oral se va a absorber mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar un solo epitelio, ya sea en el estómago o en el intestino, una sola barrera, y después llegamos al corium de la lámina propia,
al compartimiento vascular y se absorbió. Ya cumplimos con la absorción. En cambio, en la piel, dijimos, atravesamos toda la epidermis, atravesamos la dermis y llegamos a los vasos sanguíneos, es mucho más difícil. Entonces, el principal factor, uno de los factores iniciales, es el espesor de la membrana o de la barrera que tengamos que atravesar hasta llegar al compartimiento vascular. Otro va a ser la concentración del fármaco, de la droga, del medicamento, del tóxico. A mayor dosis administrada, mayor posibilidad de absorción. Si yo estoy expuesto al monóxido de carbono, ¿sí?, y en cierta medida ventilo todo, disminuyo ya la posibilidad de absorberlo por vía inhalatoria, que llegue al alvéolo pulmonar y que pase el compartimiento vascular, entonces la dosis va a ser menor. Si yo tengo las ventanas, las puertas, tengo el horno, tengo las hornallas, tengo la estufa, todo prendido, y bueno, probablemente la dosis de monóxido a la cual esté expuesto va a ser mucho mayor, ¿sí? Y va a tener más posibilidad de absorberse, ¿sí? Y el objetivo que dijimos de la absorción, ¿cuál va a ser? Llegar al compartimiento vascular. Por lo tanto, si tenemos que llegar al compartimiento vascular, la zona en la cual llegue el fármaco tiene que estar irrigada. A mayor irrigación, a mayor perfusión de esa zona donde yo administro el fármaco, medicamento, droga o tóxico, mayor chance de ¿qué? De absorción, ¿sí? Entonces, aquellas mucosas que estén muy irrigadas, ¿sí?, van a favorecer la mejoría de la absorción. Por ejemplo, el ejemplo que yo les digo siempre, ¿sí?, si tenemos un perfume medio barato y nos ponemos, ¿sí?, se evapora, no nos queda mucho, pero lo que no tenemos que hacer, ¿sí?, es fricción. ¿Por qué? Porque cuando hacemos fricción, ¿qué va a hacer? Se va a absorber. Nosotros vamos a estar aumentando la vasculatura, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Ese perfume no va a quedar en superficie, que es lo que yo quiero sentir o quiero que otra persona sienta. Y tampoco, ¿sí?, friccionarse las muñecas porque se absorbe, ¿sí? Entonces el correcto uso, fíjense, hasta un perfume tendría el mecanismo de absorción. Pero si a ustedes le preguntan, ¿cómo puedo hacer para aumentar la absorción? Y bueno, aumentemos la vascularización. ¿Y cómo aumentamos la vascularización? Con masaje, obviamente con masaje en los lugares que se puedan masajear, ¿sí? Estamos diciendo masajes en la zona de aplicación, sobre todo tópica cutánea, ¿no es cierto? O el famoso masaje con la intramuscular, ¿sí? Si no es un fármaco de depósito, hacerle masaje en la zona va a ayudar a ¿qué? A la vascularización y a la absorción de ese medicamento que estamos aplicando, ¿sí? Obviamente que no se puede masajear el pulmón, ¿sí? No le vamos a hacer para aumentar la absorción, ¿sí?, inhalatoria, que eso es obvio, y tampoco se va a poder masajear el estómago, ¿sí? Porque no es lo lógico que nos estemos tocando el abdomen para aumentar la absorción, pero nosotros sabemos que podemos aumentar la absorción de las sustancias aumentando el flujo en el estómago y en el intestino. ¿Y cómo hacemos? Comiendo. Entonces, si nosotros aumentamos, ¿sí?, o damos el fármaco con la alimentación, probablemente tengamos más chance de que se absorba. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo. Pero siempre y cuando el alimento no compita con la absorción del fármaco, que eso va a depender de las características, ¿sí?, de cada uno de los fármacos, ¿sí? Bien. Esperen que leo el chat. Es el pasaje, la droga de su sitio de liberación o de aplicación hasta la circulación sanguínea. Estamos de acuerdo, ese sería el concepto de absorción. Vuelvo a decir, lean Goodman, que ahí no muerde. Y dice, factores como el ácido clorhídrico, el estómago, pueden actuar, con todo como factor de absorción, sí. Ahora vamos a llegar a eso, sí. Pero ahora vamos a hablar de esto. Entonces, factores que determinan la absorción, hasta ahora dijimos, tamaño de la barrera o la cantidad de membranas plasmáticas que haya que atravesar, concentración de la droga administrada, mayor concentración, mayor absorción, a menor dosis, menor absorción,
y la vasculatura, es decir, la irrigación. A mayor irrigación, mayor riesgo de absorción. ¿Cómo hacemos para disminuir la absorción? En caso de la irrigación, y bueno, disminuyamos la irrigación. ¿Y cómo se puede disminuir la irrigación? A través del uso de vasoconstrictores. A lo mejor lo utilizaron, que es la administración de lidocaína con adrenalina para los tratamientos de cavidad bucal. Esa asociación es muy frecuente y uno de los objetivos que tiene la adrenalina con la lidocaína es producir esa vasoconstricción para que el anestésico local actúe en forma localmente, valga la redundancia, y evite el ingreso a la circulación sistémica, ¿sí? O podríamos poner, en vez de calor, hacer calor, poner frío. Ponemos frío, producimos vasoconstricción, disminuimos el flujo y la velocidad de ingreso del fármaco al torrente sanguíneo va a ser menor. No quiere decir que no ingrese, pero va a ingresar en menor cantidad. Entonces, ¿podemos hablar de una cinética de absorción? Sí, se puede hablar de una cinética porque estamos hablando del modelo en el cual el fármaco va cambiando a través de diferentes procesos que le produce el cuerpo. Y ustedes van a empezar a escuchar lo que se llama cinética lineal y cinética no lineal. Después los vamos a volver a ver cuando veamos la clase de farmacocinética clínica, pero lo que yo quiero dejarle en claro ahora, que cuando hablamos de cinética lineal, hablamos de porcentaje, ¿sí? Y cuando hablamos de cinética no lineal, estamos hablando de cantidad. Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿y cómo se absorben los fármacos? Habiendo explicado todo esto, ¿qué cinética utilizan? Por lo general, van utilizando una cinética de absorción lineal. ¿Qué hacen? Se absorben un porcentaje, ¿sí?, constante de la droga en el tiempo. ¿Y qué sería una cinética de absorción no lineal? Que se absorbe, ¿qué? Una cantidad constante del fármaco en el tiempo. ¿Sí? ¿Quién me puede dar una absorción de cinética no lineal? Es decir, que se absorba una determinada cantidad en un tiempo determinado. Aquellos que están administrados por zonas de depósito, como habíamos dicho el ejemplo de la penicilina G benzatínica, que va a ir liberando gradualmente, o los fármacos que se den con preparados cronometrados, ¿sí?, o de liberación sostenida, que por lo general son cápsulas que se van a ir degradando gradualmente en el compartimiento gastrointestinal, y a medida que se vayan degradando, valga la redundancia, gradualmente, van a ir liberando una cantidad, y eso es lo que se va a absorber. Eso sería la cinética lineal y no lineal. Después vamos a ver que lo vamos a aplicar a la eliminación, que es lo más importante que ustedes tienen que saber. La cinética de absorción lineal, ¿sí?, vuelvo a decir, se absorbe un porcentaje constante de la droga en el tiempo, ¿sí? Y la cinética no lineal se absorbe una cantidad constante de la droga en el tiempo, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Ana, vos me preguntas si aumentamos la vascularización de un tejido con masaje, también va a incrementarse la cantidad de fármaco que se va a dirigir a ese tejido. Es decir, lo que quiero entender es que si vos lo aplicás, por ejemplo, en el glúteo derecho y vos empezás a masajear el glúteo izquierdo, ¿sí?, va a llegar más ahí, eso está bien. Eso sí puede suceder, pero no es la lógica. Lo que sí, un ejemplo para que puedan entender con respecto a la vascularización y el masaje o el ejercicio también es importante, por ejemplo, en las personas diabéticas que se ponen insulina. Las personas diabéticas que se ponen insulina, si tienen que aplicarse en la región a lo mejor del muslo o tienen que aplicarse en el brazo, por lo general, para disminuir la absorción o para aumentar la absorción, podemos utilizar esos métodos, pero por ejemplo, ¿sí?, obviamente que la vía de administración ideal para la insulina es la pared del abdomen. Pero si esa persona que se aplicó insulina en un muslo salió a correr, ¿sí?, vamos a tener una absorción más rápida, ¿sí? Y esa absorción más rápida me va a poder producir un efecto más rápido de la insulina, a la cual el paciente no esté adecuado o no lo tenga como registrado, y a lo mejor no incorporó los hidratos de carbono necesarios para esa dosis de insulina,
y tengamos un efecto más rápido, que es una latencia más corta, y tenga los efectos de la insulina, por ejemplo, una hipoglicemia, ¿sí? Eso también pueden tomarlo como ejemplo para vascularización y absorción. Sí, cuando estamos hablando de cinética, como yo les dije, por lo general vamos a hablar dos tipos de cinética, la cinética lineal y no lineal, pero es una presentación, después lo vamos a volver a ver cuando veamos los conceptos de farmacocinética clínica. Bien, ahora pasamos a una partecita bastante tediosa que quiero que presten bastante hincapié, nos podemos detener bastante en esto, pero es necesario que ustedes lo sepan. La mayoría de los fármacos o drogas, ¿sí?, van a ser ácidos y bases débiles. Si ustedes le dicen, ¿qué composición tiene esta sustancia? Y ustedes no saben, no tienen ni idea, no lo estudiaron, juéguense más por el ácido que la base. ¿Estamos? Esto es un secreto entre nosotros. La mayoría de las drogas se comportan, ¿sí?, como ácidos débiles. Aquellas que tienen cargas, ¿sí?, iónicas van a transformarse como ácidos débiles o como bases débiles, ¿sí? Obviamente que no estamos hablando de ácidos fuertes ni bases fuertes, estamos hablando de aquellas sustancias que farmacológicamente se usan y se comportan así, como ácidos o como bases débiles. Excepto que le digan el alcaloide que deriva, si le están diciendo el alcaloide que deriva de coso, ¿qué origen de qué es? Es una ácido, una base, con el nombre ya la pregunta se lo están diciendo, obviamente es una base. Pero la mayoría, si no tienen duda, jueguen, si no saben, no se acuerdan en ese momento, jueguense porque es un ácido débil y no una base, que van a tener más chance de acertar. Bien, como decimos que es un ácido débil o una base débil, existe lo que llama el pKa o la constante de disociación del fármaco. No les voy a volar la cabeza con eso y lo vamos a hacer simple y sencillo, pero quiero que lo entiendan. Porque si no, después se les hace un matete en la cabeza, me lo pueden preguntar, sí, me lo van a poder preguntar 50 veces, después vamos a dejar en un chat para que durante la semana ustedes hayan leído el capítulo de farmacocinética del Goodman y si tienen alguna duda en base a lo que estuvimos charlando hasta absorción, no me empiecen a preguntar de distribución, metabolismo, nada, porque esto, vuelvo a decir, va a ir siendo gradual. Yo quiero que esto lo tengan bien en claro, ¿sí? Entonces, fíjense, un ácido débil es una sustancia que, dependiendo de su constante de disociación, su pKa, ¿sí?, el pKa del ácido, dice que va a tener una parte que es no disociada y una parte que es disociada. ¿De qué va a depender el grado de disociación? El grado de disociación va a depender del pKa de la droga y del pH del medio en la cual pongamos esa droga o ese fármaco. Si el pKa de la droga, por ejemplo, ¿sí?, la aspirina tiene un pKa de 3,5. ¿Qué significa ese pKa de 3,5? Que si yo pongo la aspirina en un pH, en una solución que tenga un pH de 3,5, la mitad del fármaco se va a encontrar como no disociada, el 50%, y el otro 50% como disociada, ¿sí? Entonces, si coincide el pH del medio en el cual yo estoy proponiendo el pKa de la droga, el 50% de la droga va a quedar como disociada y el 50% va a quedar como no disociada. Con la base pasa exactamente lo mismo. La base va a tener una porción que va a ser la disociada y otra parte va a ser la no disociada, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? También del pH en el medio y del pKa, le vamos a decir, pero en realidad sería el pKb, porque es una droga básica, pero vamos a hacer el pKa de las drogas, ¿sí? Vamos a decir que la constante de disociación de esa droga va a depender de su composición, de su pKa, más el pH en el cual se ponga. Cuando coincida
el pKa con el pH del medio, ¿cuánto es el porcentaje de disociada y cuánto es el porcentaje de no disociada? 50 y 50. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Quedó claro? Que cuando el pKa de la droga coincide con el pH del medio, tengo un 50% en forma disociada y un 50% con forma no disociada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. se comprende. Perfecto. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos va a servir saber si qué porcentaje esté disociada o no esté disociada? Fíjense acá. Siempre dependiendo el pH del medio, vamos a tener cómo es la ecuación. Entonces, miren esto. Esto habíamos dicho que era la porción no disociada. Es decir, esta juntita, que el ácido con su protón que la constituye. ¿Se entiende eso? Esa parte no disociada. Y en esta parte acá está la parte disociada del ácido. Entonces, fíjense qué hice con este ácido débil, que vuelvo a decir, siempre el ácido débil tiene, en la solución que nosotros lo pongamos, una parte disociada y una parte sin disociar. Ahora, fíjense qué es lo que sucede si yo en el medio pongo muchos protones, muchos hidrogeniones. Imaginémonos qué estamos haciendo. Estamos acidificando el medio, ¿no es cierto? Entonces, si acidificamos el medio, ¿qué va a hacer la droga? La droga va a correr su ecuación ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Va a tender ¿a qué? A no disociarse. Va a tender a permanecer con su protón. ¿Se entiende? Es decir, una droga ácida en un medio ácido predomina la forma no disociada sobre la forma disociada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay pocos protones en el medio? O podríamos decir que es un pH más alcalino que la constante disociación de esa droga ácida. ¿Sí? Fíjense qué es lo que va a hacer la droga. La droga lo que va a hacer es correr la ecuación ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Va a permanecer su porción más disociada que la no disociada. ¿Por qué? Porque va a tender a contrarrestar, ¿sí?, la alcalinidad o el pH más alto, ¿sí?, del medio en el cual se está poniendo. ¿Se entendió? ¿Se entendió la explicación hasta ahí? Sí, Profe. Ahora la voy a volver a repetir 50 veces, así que no hay ningún problema, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes fijen este cuadrito, ¿sí? Porque en el Goodman está un poquito más complicado, ¿sí? Y no se entiende tanto. Esta es una explicación casera, después cuando lo lean, no se enloquezcan tampoco, ¿sí? Pero hay un ejemplo lindo en el Goodman que es de la aspirina, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la base? Con la base débil. Con la base débil pasa exactamente lo mismo. Fíjense, la base débil en un medio ácido, ¿qué va a hacer? La ecuación se va a ir hacia la izquierda. ¿Qué va a predominar? Va a predominar la forma no disociada sobre la disociada. Y si en este medio habría pocos protones, ¿qué va a suceder? ¿Sí? La base no se va a unir, va a permanecer con mayor proporción como no disociada. ¿Sí? Entonces, eso es lo útil. ¿Por qué? Porque esta partecita acá, que nosotros dijimos que era la disociada, se va a comportar en el ácido como una sustancia hidrosoluble. Entonces, en el ácido, la porción disociada se va a comportar como una partícula
o como una sustancia hidrosoluble. En cambio, cuando se encuentre no disociada, es decir, no ionizada, no polarizada, se va a comportar como hidrosoluble. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perdón, como liposoluble. Vuelvo a repetir por las dudas que me haya hecho yo el quilombo de palabras. La porción disociada del ácido, ¿qué va a suceder? Se va a comportar como una sustancia hidrosoluble, ionizada, polarizada, ¿sí? Por lo tanto, la porción no disociada, ¿sí?, del ácido se va a comportar como una sustancia liposoluble. Y en la base es al revés, ¿sí? En la base es al revés. ¿Qué significa? Que la base, ¿sí?, cuando capta el protón del medio, es decir, va a hacer que se va a transformar en su forma no disociada. Esperen que se me perdió el cursor. Entonces, la droga básica, la base débil, cuando está no disociada, es decir, que está unida al protón, cuando está unida al protón, esta es la que se va a encontrar como forma ionizada, hidrosoluble o polarizada. En cambio esta, que no está unida al protón, que está libre, como podría así decirlo, que está disociada del protón, se va a comportar como ¿qué? Como liposoluble o no ionizada. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo a repetir, la droga ácida, la parte disociada es la hidrosoluble, la forma no disociada es la liposoluble, la forma base, en la base débil, la forma no disociada es la hidrosoluble y la forma disociada es la forma liposoluble. Por eso se dice, cuando se estudia el ácido, y después el resumen dice, la base es al revés. La base es al revés es así, que la forma no disociada es hidrosoluble y la forma disociada es la liposoluble. ¿Por qué les hago ese hincapié? Porque si es liposoluble, la sustancia que tenga carga iónica va a ser más fácil absorberse cuando se comporte como liposoluble que no como hidrosoluble. ¿Por qué? Porque para atravesar las membranas plasmáticas, dijimos, tiene que tener liposolubilidad por la composición de las membranas plasmáticas, que son esos fosfolípidos, ¿sí?, en esa bicapa lipídica. Entonces, si hacemos un repasito de lo que estuvimos hablando recién, una droga ácida, ¿sí?, una droga ácida, un ácido débil, en un medio ácido, la ecuación se va hacia la izquierda, se va hacia la parte no disociada, que es la parte liposoluble. En cambio, si una droga ácida la ponemos en un medio alcalino para ese pKa que tiene esa composición que tiene esa droga, ¿sí?, van a ver que se va la ecuación hacia la derecha. Va a predominar la forma hidrosoluble sobre la liposoluble. Con respecto a las bases, como dijimos, es al revés. Una droga básica en un medio ácido, la ecuación se va hacia la izquierda, va a predominar la forma no disociada, que se va a comportar como hidrosoluble. En cambio, si la ponemos en un pH alcalino, no se va a unir a los protones porque no están, entonces va a predominar la forma, ¿sí?, disociada del protón y no la forma, ¿sí?, no disociada. Por lo tanto, acá va a predominar la forma liposoluble sobre la hidrosoluble. ¿Sí? Entonces, resumiendo, una droga ácida se va a absorber mejor en un medio ácido y una droga básica
se va a absorber mejor en un medio básico. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque la droga ácida, en el medio ácido, predomina la forma no disociada, que es la liposoluble. Y la base, en un medio básico, que va a predominar la forma disociada, que es la forma liposoluble. Entonces, parece un juego de palabras, pero ese sería el resumen, ¿sí? Que la droga ácida va a predominar su forma liposoluble en un medio ácido, por lo tanto va a poder absorberse, y la droga básica se va a poder absorber mejor, ¿sí? en un pH alcalino o básico, y va a absorberse mejor porque va a estar su forma liposoluble. Acuérdense que para el ácido es la forma no disociada, la liposoluble, y para la base es la forma disociada, la que se comporta como liposoluble. Sí, en realidad no se comporta como una mezcla reguladora de pH, ¿sí? No es un buffer. Lo que se llama esto es la trampa de protones, ¿sí? o el atrapamiento iónico, ¿sí? Eso así se lo van a preguntar en farmacología. ¿Cuál es el mecanismo de atrapamiento iónico? Es decir, si tenemos o no tenemos los protones. ¿Por qué? Porque cuando veamos excreción, ¿cuál va a ser el objetivo de la excreción? Que la sustancia sea hidrosoluble, para que se pueda excretar más fácil y no pase de vuelta por las membranas. Entonces ahí vamos a tener que hacer el atrapamiento iónico para, ¿sí?, poder eliminarlo. ¿Sí? Bien, entonces, absorción, efecto farmacológico. Todos los fármacos, drogas o medicamentos, para cumplir su acción, ¿se tienen que absorber? Esa sería una pregunta para alguien que quiera contestar, por chat o... ¿Cómo, profe? ¿Podés repetir? La pregunta sería... Sí, se tiene que absorber. Bien, esperen. Sí. La pregunta vuelvo a repetir. Perdón, sí. Si la absorción, ¿sí?, y el efecto farmacológico. Si una sustancia, una droga, un fármaco, un medicamento, para que cumpla su acción, ¿se tiene que absorber? ¿Cuál sería la respuesta? No siempre. Sí, se Sí. tiene que absorber. Depende Porque si se administra directamente en el compartimento... Para mí no. No. Bien, Depende de la vía de administración. Si yo aplico por Perfecto. la vía endovenosa, va directamente al compartimento intravascular. muy bien, perfecto. Entonces se entendió el concepto de absorción, que es el pasaje de la droga desde el sitio de aplicación y la llegada al compartimento vascular. Por lo tanto, si yo con una vía de administración directamente lo pongo en el compartimento vascular, como están diciendo sus compañeros, saltea el proceso de absorción. Por ejemplo, la vía endovenosa, la vía intraarterial, la vía intracardíaca, ¿sí? Todas esas saltarían el efecto de la absorción porque pasan directamente al compartimento vascular. Y la pregunta también tendría una trampita. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿todas las drogas para cumplir su efecto se tienen que absorber? Y la respuesta, aparte del compartimento vascular, ¿sí?, tendría que haber sido no. ¿Por qué? Porque hay drogas que van a actuar en el sitio de aplicación, que van a ser aquellas que son de uso tópico. ¿Estamos de acuerdo? Y que no necesitan absorberse. Si la pregunta hubiese sido, ¿todas las drogas tienen que absorberse para llegar a ser un efecto sistémico? La respuesta hubiese sido sí, con excepción de las vías intravasculares que saltean el proceso de absorción. ¿Sí? Entonces, si el efecto buscado es sistémico, sí o sí se tiene que absorber la droga, excepto que esté aplicado por vía intravascular. Si el efecto farmacológico no es sistémico, el que yo busco no es sistémico y es de aplicación tópica, que se absorba va a ser un efecto adverso ya. ¿Se entiende? Entonces, aquellas que estén aplicadas en forma tópica, para efecto local, no necesitan absorberse para lograr su efecto sistémico, el efecto, porque no quiere un efecto sistémico, quiere un efecto local.
Si se absorben y tengo efectos sistémicos, ya voy a empezar a ver efectos adversos. ¿Sí? Bien. Las que saltean la vía de absorción son las que van directamente al compartimiento vascular, la endovenosa, la intraarterial y la intracardíaca. ¿Sí? Bien. La otra pregunta que les dije ahí, absorción y vías de administración, que es lo que estuvimos charlando recién, y los sitios de liberación y absorción, que es lo que estuvimos diciendo de la liberación cronometrada por vía oral, o también la vía intramuscular para el efecto de la penicilina, o los anticonceptivos, ¿sí? Que con los implantes intradérmicos de anticonceptivos que van liberando una cantidad gradual, constante de la droga, y que tiene efectos de 1 mes, de hasta 3 meses, y a veces algunos microchips de hasta 6 meses, el efecto para la planificación familiar. Bueno, si hay alguna pregunta más, ¿sí? En base a lo que hayamos hablado, me pueden escribir por chat. Profe, Sí. no sé si se escucha, pero quería saber cómo sería por vía cronometrada. De liberación cronometrada o sostenida son las cápsulas, son preparados farmacológicos que van a ser medicamentos que vienen en cápsulas, ¿sí? Que se van disolviendo, son polímeros que se van a ir disolviendo gradualmente por los jugos gastrointestinales y va a ir liberando la cantidad. Eso se llama un preparado de liberación cronometrada o sostenida. O los implantes intradérmicos, como les dije, ¿sí? Para la anovulación, ¿sí? O la planificación familiar, ¿sí? Eso sería son dispositivos específicos que van liberando una cantidad constante. Eso es lo que se llama liberación cronometrada o sostenida. ¿Sí? Gracias. Profe, ¿y los corticoides, ¿y los corticoides de depósito también se pueden considerar de liberación sostenida? Sí. Los corticoides de liberación cronometrada o sostenida, sí. Depende de la solución con la cual se apliquen, van a durar 1 mes, ¿sí? El efecto por lo general. Bárbaro, gracias. De nada. A ver, Denise dice, en ácidos disociada sería ionizada hidrosoluble. Perfecto. No disociada, no ionizada, liposoluble. Y en base, la no disociada, ionizada, hidrosoluble, polarizada. Perfecto. Y la disociada, no ionizada, liposoluble. Perfecto, se entendió. Para la prevención del HIV, ante la exposición, por lo general sí sería una forma de prevención, sí, secundaria. Si estás expuesto a algún accidente, sí, laboral con un paciente HIV y tenés riesgo de contagio, sí se hace todo el tratamiento antirretroviral para prevenir, para hacer la prevención secundaria, porque ahí hubiese fallado la prevención primaria porque te accidentaste, ¿sí? Tengo una pregunta, profe. Bueno. Cuando en el medio hay más protones, ¿es cuando el medio es más ácido? O sea, cuando el pH del medio es más ácido. Claro. Y entonces ahí es cuando la parte disociada se vuelve hidrosoluble. No, cuando hay más protones, dijimos que estaba más ácido. Si la droga es ácida, va a comportarse como no disociada, como liposoluble. Si es una droga básica, igual estás poniendo en un pH ácido, ahí sí se va a comportar como la forma no disociada, no disociada, que ahí sí va a ser hidrosoluble. La regla general es esa. La droga ácida se absorbe mejor en un medio ácido porque se comporta como liposoluble, ¿sí? Que sería la forma no disociada, y la base se absorbe mejor en un medio básico o alcalino porque predomina la forma disociada. Está bien, muchas gracias. De nada. Bueno, la próxima clase, ¿sí? Va a ser el viernes que viene. Por eso, ahí Camila pregunta, cuando el pH es igual al pKa de la droga, es 50 y 50. Después, si el pH es más ácido que la droga, ¿sí? Va a depender
si se está comportando entonces como una droga, va a ser una droga ácida en un medio ácido, a lo mejor, como dijimos, va a predominar la forma sin disociar y va a ser un 80% no disociada y un 20% disociada. Y si fuera un medio alcalino, a lo mejor va a ser al contrario, va a ser un 80% disociada y un 20% como no disociada. Siempre el porcentaje va a cambiar, ¿sí? No está descrito cuál es el porcentaje, eso no lo tenemos que saber, no está investigado tampoco, ¿sí? Porque sería algo ilógico. Sí saber que se comporta así, que a mayor disociación en una droga ácida, mayor hidrosolubilidad y no se va a absorber bien. En cambio, si no se encuentra disociada porque el pH es ácido, es decir, se va a encontrar como liposoluble. Bien, la próxima clase vamos a seguir con distribución y metabolismo, ¿sí? Para que un fármaco produzca su efecto farmacológico tiene que ingresar a la célula. En el qué caso así sea, ¿cómo se llamaría este proceso paso? Si tiene que atravesar la célula, ¿sí? Acá hablamos de absorción, no hablamos de la llegada al sitio de acción, que eso lo vamos a ver en farmacodinamia, ¿sí? Hay drogas que no necesitan ingresar a la célula donde van a tener el objetivo blanco, ¿sí? Que si no actúan en superficie. Pero para llegar a ese sitio se tuvieron que comportar como liposolubles para poder penetrar las membranas plasmáticas, ¿sí? Bueno. Profe, Sí. entonces lo importante sería saber si la droga es ácida o base, Exacto. básicamente. ¿Y sabe dónde lo puede sacar eso? Del Goodman. ¿A dónde? En la parte esa de las tablitas. Exacto, en la parte de atrás del Goodman y Shieldman, ¿sí? Están todos los parámetros farmacocinéticos de la mayoría de las drogas, ¿sí? Ok, muchas gracias. Sí, yo les dije eso, que dándole comida a una persona aumentamos el flujo en el estómago y podríamos aumentar la absorción del fármaco, siempre y cuando el alimento no altere la superficie de absorción. Porque si está pegada en la superficie de absorción el alimento, va a haber menos interacción con la membrana y eso podría ser una dificultad en la absorción. Pero por flujo hablando, yo aumento el flujo en el estómago y debería aumentar la absorción, ¿sí? Pero si hay mucho alimento y no llega a contactar la droga con la membrana, por más que yo aumente el flujo, va a aumentar el alimento, va a ingresar el alimento y no la droga, ¿sí? Por eso depende cada fármaco si se puede o no se puede dar con alimento. Profe, una pregunta. ¿Por qué era que podíamos hablar de cinética de absorción? Porque cuando veamos farmacocinética clínica, les van a preguntar cómo es el movimiento del fármaco en el organismo, ¿sí? Cómo es la parte dinámica, es decir, cuáles son los cambios que el cuerpo le hace a esa droga. Entonces, eso es lo que se llama cinética, que habíamos dicho, el ADME. Y podemos hablar de una cinética lineal o no lineal, ¿sí? Y en donde se puede aplicar mejor es en la eliminación, que después lo vamos a entender. Pero está descrito en los apuntes de la cátedra del doctor Galmarini la cinética de absorción lineal y la cinética de absorción no lineal, ¿sí? Y lo que les quiero que le quede por ahora, después lo vamos a entender con dibujitos, con todo, no se preocupen, que si hablamos de cinética de absorción estamos hablando de lineal de un porcentaje, y si estamos hablando de cinética de absorción no lineal estamos hablando de una cantidad constante en el tiempo, ¿sí? Profe, a mí me quedó una duda, ¿qué sería el efecto sistémico en la absorción? Claro, yo le dije, si tenemos que hacer un efecto sistémico, ¿qué quiere decir? Que es de todo el cuerpo. Es decir, si yo quiero que una droga actúe, por ejemplo, en las neuronas del sistema nervioso central, yo la voy a tener que hacer absorber por boca, que pase a circulación sistémica y que llegue a su sitio de acción. Eso es, que ya tiene un efecto sistémico. Si yo quiero que actúe en el riñón, y bueno, la única forma que voy a hacer es administrándosela por alguna vía que llegue a circulación y que por circulación llegue al riñón. Eso es efecto sistémico. Efecto local es cuando está en una sola superficie y queda ahí y no pasa a la sangre. Profe, disculpe, ese es el efecto de los, digamos, hay ciertos, de los usos tópicos, ¿no es cierto?, que no necesitan la absorción. Claro, el uso de los tópicos locales. Y ahí entonces ya cuando estudiemos vía de administración tópica,
vamos a ver que las que se utilizan para forma local, ¿qué tienen que ser? Hidrosolubles. Yo no quiero que se comporten como liposolubles, yo no quiero que atraviesan las membranas, yo quiero que se queden ahí en la superficie. Si alguna vez van a indicar o habrán usado millones de veces de gotitas oftálmicas, la mayoría de las gotitas oftálmicas se comportan como sustancias hidrosolubles. Y es más, los fármacos que se utilizan por lo general, ¿sí?, son hidrosolubles, ¿sí?, cuando estamos en el tratamiento de la conjuntivitis, ¿sí? Después eso lo vamos a ver. Bueno, y lo último que les digo, bueno, nos vemos el lunes siguiente, pero me van a tocar un poquito, estoy más sensible. Yo tengo una pareja igualitaria que se llama Rafael, y este es mi bebé, ¿sí?, que lo estamos esperando gracias a una gran mujer que se solidarizó con nuestro deseo y nos presta su cuerpo, su vida, su familia, su todo, ¿sí?, para gestar a nuestro bebé. Se hizo acá en Rosario, estamos, como le dije, por el sábado llegar a la semana 17, así que mañana sería 16/6, así que para noviembre, como les dije, van a ser, excepto que suceda algo que no queremos. Así que bueno. Felicitaciones, doctor. Gracias. Felicitaciones. Los espero el lunes que viene a las 6 de la tarde. Gracias, chicos, gracias. Voy a estar cargoso con eso. La familia, qué linda familia, felicitaciones. Me emocionó. Gracias por contar su experiencia. Gracias. Felicitaciones. Chao, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Muchas profe, gracias, gracias. profe. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias por compartir su alegría. Gracias, profe. Te felicito por tu trabajo. Gracias, gracias. ¿Es el examen? ¿Es el gafas? Profe, ¿cuándo es la próxima clase? Que no se escuchó. El viernes a las 6 de la tarde. Ah, listo, gracias. Chao, hasta luego. Arrancamos ahí. ¿Cuándo terminamos? Hoy terminamos 8 menos 20. Y profe, el formulario con las preguntas de cada clase, ¿por dónde se extendería? Que me quedó la duda. Sí, la gente del centro de estudiantes se los va a enviar en el mismo formato que le mandó el link, ¿sí? Bien. Bien, y felicidades por esta alegría. Dale, gracias. Un placer. Chao, profe. Muchas gracias. Profe, una consulta. Dime. ¿Algún temario hay para saber No, qué profe, vamos a ver las próximas clases? Sí, cinética, por eso te dije, toda la farmacocinética, la clase que viene vamos a ver distribución y vamos a tratar de llegar a ver todo metabolismo, ¿sí? Y después la otra clase vamos a hablar de excreción. Y con eso terminaríamos la parte de farmacocinética general y después en la siguiente clase ver farmacocinética clínica, que es algo bastante tedioso que no creo que en una clase lo seamos, sino en 2. Y después dinamia. Pero todo depende si ustedes quieren, si les gusta y no les gusta y todo lo demás, su interés. ¿Sí? Genial, gracias, profe, y De nada. felicitaciones. Gracias. Bueno, gente, nos vemos. Hasta luego. Chao.
Se tienen que ir todos, así puedo cerrar, si no, no lo voy a poder cerrar.